Bienvenidos amigos a este 87º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del proceso constitucional con destacadas personalidades del ámbito político. Primero que todo, saludar al Instituto Res Pública. Dale me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales y comenta con el hashtag Espejo Constitucional. Búscanos en redes sociales, ahí estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram también. Y suscríbete, por supuesto, a este canal del Instituto Res Pública. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy es abogado de la Universidad de Chile, panelista en el programa Sin Filtros y Radio Agricultura. Me refiero a don Francisco Pancho Orrego, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, Pancho, ¿cómo estás? Bien, Tarín, ¿y tú? ¿Cómo estás ahí? Bien, acá en este día soleado, martes 29 de agosto. Todo bien por acá. Bienvenido entonces al programa. Primera vez que te tenemos en este programa Espejo Constitucional. Oye, contento por la invitación. Un saludo antes de partir a todos los muchachos que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales del Instituto Res Pública. Grandes amigos en ese instituto, así que feliz de poder participar y conversar sobre el proceso constituyente a esta hora de la mañana. Mira, nos está viendo el profesor Luis Silva, un caluroso saludo ahí y su gran trabajo en el Consejo Constitucional. También tenemos saludos desde Mi compadre, Lampa. Luis Silva. Váyase al consejo, amigos, y ahí tiene que ir a defender nuestra enmienda. Así, en eso debe andar. Y bueno, esperando, decía, tuvimos unos minutitos de retraso, pero ya comenzamos con este nuevo capítulo, como ya decía yo, 87 capítulos ya de Espejo Constitucional. Estamos desde más o menos junio del año pasado, antes que fuera aquel glorioso 4 de septiembre, revisando toda la actualidad y, por supuesto, revisando norma por norma y comparándola con la Constitución vigente. Vamos a pasar entonces, Pancho, te invito directamente a lo que es la actualidad del proceso constitucional, la actualidad constituyente. Entonces, contarles primero que todo que la semana pasada continuaron la discusión, el debate de las enmiendas, ¿cierto? Y las iniciativas populares de norma en las distintas comisiones del Consejo Constitucional. Mientras, en paralelo, se iniciaron una serie de tratativas tendientes a lograr mínimos comunes, ¿no? Lo que se llaman las enmiendas de unidad de propósito. Y este lunes ya comenzaron ayer, durante todo el día pudimos ver la votación de enmiendas en las distintas comisiones y justamente contarles a todos también los quienes nos están viendo, que hay varias que ya están aprobadas, las primeras enmiendas aprobadas, pero hay ahí alguna, ¿cómo decirlo? Hay algún problema, ¿cierto?, que puso sobre la mesa la izquierda porque las derechas llegaron a unidad de propósito sin considerarlos, entonces se quejaron, por supuesto. Vamos a ver una cuña de don Jerko Lubetich respecto justamente a lo que les estoy contando, para que vean cómo partió ayer más o menos esta votación. Atención con ese video. Y nos defrauda el hecho de que lleguen estas enmiendas de unidad de propósito solo de las bancadas de derecha, lo que plantea naturalmente la exclusión de nuestra bancada en un aspecto dentro del cual podríamos llegar a acuerdos sustantivos. Y no nos parece que sea un buen método de aquí en adelante a los efectos de abordar con seriedad y rigor las futuras disposiciones constitucionales. El hecho de que nosotras y nosotros estemos a última hora conociendo los textos de la materia que sean, naturalmente nos impide su análisis, la reflexión, la concordancia con otros aspectos del texto constitucional y nos impide, por lo tanto, poder expresar una opinión fundada en un sentido positivo o negativo sobre estas materias. Entonces, yo quiero preguntar si hay por los autores de esta enmienda la intención o ánimo de hacer un último esfuerzo para buscar acuerdo en sus contenidos, caso en el cual le solicitaríamos que no se votara hoy día, nos diéramos hoy día mismo un tiempo para poder ver si es posible que tengamos de verdad una enmienda de unidad de propósito
del conjunto de la comisión, porque de otra manera, naturalmente no estaríamos en condiciones de pronunciarnos fundada y responsablemente sobre estas enmiendas que, como digo, recién estamos conociendo. ¿Qué te parece, Francisco Pancho? Te voy a decir Pancho nomás. Sí. ¿Qué te parece esta visión de la izquierda de que no fueron incluidos? Me parece que ya habían habido varias tratativas para llegar a unidad de propósito y no fue posible. Sin embargo, entre las derechas sí hubo ese acuerdo. Mira, yo ayer estaba escuchando a mi amigo el profesor Luis Silva, que nos estaba mirando en este programa que estamos realizando, y decía que si ustedes piensan que vamos a tener una constitución donde todos estemos de acuerdo por unanimidad en absolutamente todos los temas, bueno, ese espejismo hay que dejarlo de lado, porque eso no va a suceder. Acá no va a ser una ronda de San Miguel donde todos nos pongamos a celebrar, hagamos un machitún y estemos todos felices con el resultado que se pueda obtener en la convención, en el Consejo Constitucional. Eso no va a suceder, ¿ya? Y lo que vimos el día de ayer fue un intento por parte de la derecha de partir con aquellas enmiendas que fueran las menos conflictivas. Así lo señalaron varios de los articuladores del Consejo Constitucional, ¿cierto? Y partimos con cuestiones bastante básicas. O sea, ayer el debate estuvo girando en torno a que nuestros emblemas patrios son la bandera, el escudo, el himno nacional y que el rodeo es el deporte de Chile. Y ya tuvimos problemas. Imagínate cuando lleguemos a conversar en materia de derechos fundamentales respecto a la libertad de elección en prestadores de servicios de salud. ¡Upa! Entonces, ¿ahí qué va a hacer la izquierda? ¿Se va a retirar del Consejo Constitucional? Porque no vamos a tener acuerdo en esas materias, y hay que decirlo con todas sus letras. La izquierda tiene 17 consejeros constitucionales y que están defendiendo enmiendas que van muy en la línea de lo que fue el texto rechazado el día 4 de septiembre. Entonces, si ellos plantean, por ejemplo, el día de mañana una enmienda que establezca que los únicos prestadores en materia de derechos sociales pueden ser los servicios estatales, yo no sé, no creo que podamos llegar a un acuerdo porque solo creemos en la libertad de elección. Entonces, son cuestiones muy distintas. Sí, Francisco, y esto, si nosotros hacemos un paralelo con lo que pasó en la convención, tú que estuviste dentro de la convención constitucional, ¿había esta apertura? ¿Alguna vez la derecha se quejó por no llegar a una unidad de propósito? ¿Cómo fue eso? No, nosotros, a ver, en la convención constitucional, en el antiguo proceso, tú tenías 150 miembros, de los cuales el 2/3 fácil y un poquito pasado, diría, porque la derecha ni siquiera llegaba a un cuarto de representatividad dentro del Consejo Constitucional, eran muchachos de izquierda, y de izquierda, de la izquierda hasta la izquierda dura, ¿cierto? La centroizquierda estuvo bien menguada en el Consejo Constitucional, los Fuad Chaid eran poquitos, los Felipe Arbó eran poquitos. Entonces, ellos pasaron la planadora desde el día 1, o sea, no nos dejaron... No nos dejaron participar en ningún tipo de acuerdo. Yo me acuerdo en su momento cuando nosotros, esto era divertido, porque trabajábamos las enmiendas desde el mundo de los asesores y estábamos hartos días debatiendo con el resto de los asesores, trabajando con los convencionales en ese momento, analizando la redacción de las enmiendas, de las indicaciones que nosotros señalábamos en ese momento. Y estábamos días en eso, día a día, y cuando presentábamos las enmiendas, las votaban en bloque y las rechazaban en bloque. O sea, juntaban todas las enmiendas de la derecha, las votaban todas juntas y te las rechazaban todas completamente, porque ya a las 4 de la mañana, cuando ya estaba cansadísimo, no quería ir más guerra. Entonces, los muchachos pescaban todas las enmiendas de derecha, las juntaban y las rechazaban. No hubo nunca el ánimo de dialogar con nosotros, de conversar con nosotros, nunca se tendieron puentes. Se trataba mal a las organizaciones que estaban vinculadas a la derecha. Yo me acuerdo cuando fue a exponer con Mi Plata No en su momento, agrupación de la que yo ya no soy vocero, pero que en ese momento sí lo era, y hasta nos miraban feo. O sea, sí, a ese nivel llegábamos en el Consejo Constitucional. El ánimo refundacional era brutal. La actitud de Daniel Stingo, de acá los acuerdos los ponemos nosotros, no era solamente de Daniel Stingo, era de los Jorge Baradí, de la Lisa Loncón, de las Machis Linconao, hasta de los César Valenzuela, que uno pensaba que podían ser los más dialogantes del Partido Socialista, los Tomás Laibé, los Gaspar Domínguez. No, o sea, ellos nunca conversaron con nosotros, y el proceso es muy distinto uno del otro.
Claro, de todas maneras, sí hemos visto la diferencia del cielo a la tierra, ¿no? O de la tierra al cielo, más bien. No, se nota mucho. O Sí, sea, el proceso anterior es un proceso, es la culmine de un proceso revolucionario en Chile. Todo proceso revolucionario tiene que tener ciertos elementos delineados por la doctrina, ¿cierto? Entre ellos movilización, agitación, cierto ideario político. Puede o no estar asociado a violencia, por lo general sí, a mi parecer siempre, pero siempre termina con el cambio del modelo institucional, o sea, el cambio de las instituciones. ¿Qué mejor forma de terminar una revolución que modificando la constitución? O sea, estos muchachos se hubiesen puesto a celebrar su triunfo máximo de terminar con el sistema neoliberal, como dice Diego Ibáñez, o con el sistema capitalista, imperialista, opresor del pueblo, trabajadores forzados, ¿cierto? Que son los conceptos claro. que les escuchamos habitualmente a la izquierda. Y ese proceso empezó de una hoja en blanco, no nos olvidemos de eso, de una hoja en blanco, de la posibilidad de escribir lo que quisieran los convencionales desde la mayoría de izquierda en los términos que a ellos se les parara redactarlo, así de simple. Este proceso es muy distinto, este proceso tiene 12 bordes constitucionales, te pueden gustar o no, pero ahí están. Hay un árbitro que es un tercero imparcial que puede dirimir las competencias, o sea, los conflictos que existan entre los mismos convencionales. Existe la posibilidad de reclamar de la Corte Suprema por causales bien establecidas. Hay un plazo de duración mucho más acotado. Existió un sistema de elección de consejeros que es muy distinto al anterior, que establecía esto de los escaños reservados, 17 en su momento, ahora no, fue el mismo sistema de elección que los senadores. El escaño reservado de pueblo originario era superior, era supernumerario, iba por encima de los 50 que se elegían, solamente se eligió uno. Las reglas del juego son muy distintas, los plazos de duración son muy distintos, es un sistema muy distinto y partiste de la base de un texto redactado por un comité de expertos que estaba costeado políticamente, también hay que decirlo. Entonces, es muy distinto el proceso. Sí, fíjate que me están diciendo que suena como una señal que entra una llamada. No sé Sí, si a mí también me estaba sonando, pero a mí no me ha seguirá la entrado ninguna llamada. interferencia. ¿Seguirá la No, ya se interferencia? acabó, pero Ah, ya, para que nos confirmen entonces los amigos que están en su casa, a ver si está bien esa señal. Bueno, y justamente tú hablabas del profesor Luis Silva, entonces tengo una cuña de él, justamente más o menos en la línea de lo que decía José Antonio Kast, ¿no? Que no se iba a aprobar cualquier cosa, en definitiva. Esto fue el día viernes ahí me confirma Jimena Corral que no, ahora no. Estupendo, qué bueno, Jimenita, muchas gracias por la información. Eh, como les digo, este programa es en el Líbero, Universidad de San Sebastián en el Líbero, se hace todos los viernes a través del Líbero. Veamos entonces las declaraciones de Luis Silva. Atención con ese video. De Lautaro Carmona, no sé si las viste, bastante polémica, en donde decía algo así como: mira, el proceso constitucional no termina el 17 de diciembre. Y desde las antípodas, pero yo concuerdo con él. Creo que esto va a ser una cuestión sobre la que se vuelva durante un tiempo todavía, mientras no haya una voluntad férrea de hacerla respetar. También demuestra lo cosmético que ha sido siempre el argumento de la legitimidad democrática. Porque si en verdad ese fuera el argumento, no debiéramos estar discutiendo sobre los contenidos. Y sin embargo, el discurso de la izquierda cada vez más ha ido condicionando el apruebo o el dar este paso, ¿no?, de legitimar democráticamente la Constitución a los contenidos, lo cual es borrar con el codo lo que han venido escribiendo con la mano. Bueno, si lo que importaba era la legitimidad democrática, ¿por qué tanta importancia en los contenidos? No, pero resulta que ahora los contenidos son importantes, lo cual confirma la sospecha que yo siempre he tenido, que en realidad todo, y esto no sé que no estoy descubriéndoles nada a ustedes dos ni a muchos de los que nos acompañan, de que en realidad el cambio constitucional siempre ha estado motivado por instalar allí ideas, principios, mecanismos, y no dotar de legitimidad democrática a la nueva Constitución. Así que cualquiera de los dos escenarios está abierto, y de hecho José Antonio Kast provocó una cierta reacción al decir que, mira, el Partido Republicano no va a llamar, o sea, la opción de llamar a votar rechazo o en contra está abierta. Y eso es muy importante decirlo, es decir, la posición nuestra hoy es hacer una Constitución que se apruebe, pero la posición que toma el partido, José Antonio Kast, las directivas, los consejeros,
sobre si llamar a votar o aprobar, si llamar a votar a favor o en contra del texto constitucional depende de lo que resulte el 17 de lo que resulte el 7 de noviembre y que se vote el 17. Exactamente, entonces queremos una constitución mejor que la actual, no una peor. ¿Qué opinas tú, A ver, el Pancho? profe coloca dos temas sobre la mesa que son relevantes. Uno de carácter político, no, yo te diría que son los dos de carácter político, pero uno de político contingente y uno de político histórico. Parto por el segundo, política histórica. Las constituciones siempre están en constante evaluación por parte de la ciudadanía y los procesos constituyentes, esto puede ser bastante choqueante, pero nunca se cierran. Es muy difícil cerrar un proceso constituyente a rajatabla. Nosotros en particular en Chile tenemos 11 constituciones en 200 años de historia, 1811, 12, 14, 18, 22, 23, 26, 28, 33, 25, 80, ¿cierto? Entonces, esos procesos siempre han estado acompañados de reformas constitucionales. Cuando tú analizas el surgimiento de las últimas 3 constituciones chilenas, las 3 datan de conflictos internos del país. O sea, ¿para qué vamos a hablar de la de 1833, que significa el bando de un triunfo sobre el otro, ¿cierto? La de 1925, precedida de la salida del presidente Alessandri fuera del país, y hay que ir a buscarlo, y vuelve bajo la premisa de que o hacemos nueva constitución o yo no vuelvo, yo no gobierno este país. Constitución que por lo demás se demoró 7 años de estar en vigencia, ¿cierto? Cuando él mismo vuelve al poder 6 años después. Y para qué vamos a hablar la de 1980, que todos la tenemos muy fresquita en la cabeza y sabemos cómo se construyó esa constitución. Las constituciones, cuando son un marco jurídico, un pacto social, siempre van a estar en el escrutinio público. Y eso significa que los grupos que no están a favor de lo que tenga ese texto constitucional, constantemente van a estar queriendo modificarlo. Acuérdate tú que cuando nace la Constitución de 1980, nace por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, un grupo de 9 personas en un principio, se le suman 3 más, entre ellos mi tremenda amiga Lisa Romo, ¿cierto? Pero es una constitución que se va conversando durante muchos años. El poder constituyente siempre estuvo radicado en la Junta de Gobierno, como ellos mismos se lo atribuyeron, pero quien termina redactando el texto en su grueso fue la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, liderados por Ortúzar y por Jaime Guzmán. Antes de eso, antes de que se plebiscitara la Constitución en 1980, que yo creo que se ganó, ¿ya? Ese plebiscito se ganó de verdad. Y eso te lo ratifica el porcentaje de aprobación que tuvo el régimen militar en 1988 con el plebiscito de continuidad o descontinuidad. Es una tesis política que puede ser desvirtuada por cualquier persona, yo no tengo problema con eso. Pero esta constitución en particular ya estaba siendo criticada por el grupo de los 24. Y el grupo de los 24 era un grupo de constitucionalistas que se juntaron precisamente para redactar un texto alternativo a la Constitución de 1980. Durante 40 años tú tuviste críticas a la Constitución de 1980 que se basaron, como decía el profe, en la forma, en el origen. Y los constitucionalistas siempre dicen, hay 2 tipos de legitimidad de un texto constitucional, en el origen y en el ejercicio. Uno podría tener discrepancias respecto a la legitimidad de origen del texto 1980, principalmente por la falta de padrones al momento de realizar la votación de el plebiscito del 80. Pero esa constitución con el tiempo se fue legitimando y bastante. O sea, es una constitución que se legitimó con las reformas constitucionales del 89, ¿cierto? En un pacto político transversal, que se legitimó el 2005 con las modificaciones de Ricardo Lagos y la derecha, porque se acordaron entre ambas partes. Le faltó un plebiscito, sin duda, pero ya fue, ya no lo hicimos. Se legitimó el 4 de septiembre también, porque desde el momento en que rechazamos el texto revolucionario de la convención, tú validas lo que tienes vigente, y lo que tienes vigente es el texto de 2005 de Ricardo Lagos. Y puede ser, y aquí lo agarro del segundo punto que planteaba el profe, que se vuelva a legitimar el 17 de diciembre con el plebiscito de salida. ¿Quién sabe? Eso está, veremos. Entonces, el profe tiene razón. Lo que hagan los consejeros es una cosa, porque decantemos los temas políticos. El Partido Republicano tiene 23 consejeros dentro, ¿cierto? La UDI tiene 6. Renovación Nacional tiene 4. Evópoli tiene 1, La Gloria. Quedémonos con Evópoli. Yo siendo de Renovación Nacional, pero quedémonos con Evópoli. Evópoli tiene solamente a La Gloria. La derecha en el Consejo Constitucional está trabajando bien. No bien, muy bien. Están trabajando de la mano, están en unidad, están generando acuerdos, están con estas indicaciones de unificación, ¿cómo se llaman? Unidad de propósito, enmiendas de unidad de propósito. Enmiendas de unidad de propósito. Se han conversado entre las 2 bancadas, están trabajando juntos en los centros de estudio, están haciendo la pega de articulación. O sea, yo lo sé,
y lo he visto, y tengo certeza de aquello. Entonces, ¿puede la Gloria responder ella sola por todo lo que decida Bópoli? No, no puede. ¿Pueden los 4 consejeros de Renovación Nacional, la Pilar, Becker, determinar ellos 4 la postura oficial del partido? No, no pueden. Y no pueden porque esa postura no la toman ellos. La toma el Consejo General de un partido según dispone la ley. No le corresponde a ellos. Eso es desde lo jurídico. Entonces, el profe tiene razón. Acá puede ser que los consejeros se pongan de acuerdo en un texto, pero que los partidos tomen una decisión diametralmente distinta y los consejeros digan, el texto es espectacular, cabrón, hay que aprobarlo. Y los partidos digan, no, no nos gusta, entonces vamos a rechazar. Claro. Se puede, claro, porque la ley lo permite, porque el marco jurídico lo permite. ¿Se sustenta políticamente? No. Seamos sinceros, o sea, nosotros como derecha tenemos mayoría en el Consejo Constitucional. El hijo va a ser nuestro. Y la guagua va a ser nuestra porque va a llorar porque nosotros le hicimos parir en gran medida, porque tenemos 2/3. Y porque si nos ponemos todos de acuerdo en la derecha y sacamos un texto constitucional con algunas oposiciones de la izquierda, ¿quién va a tener la responsabilidad política de decir el texto lo redactamos? Nosotros. Si eso es evidente. Y cuando hagamos campaña, yo no quiero ser pitonizo, pero ya lo vivimos con el proceso anterior y nosotros utilizamos ese argumento para decirle a la convención, ustedes pasaron máquina, porque no nos pescaron. Entonces, eso es muy relevante y creo yo que cuando ellos hagan campaña y digan estamos en contra, porque ellos van a llamar a votar en contra, eso te lo aseguro aquí y ahora. El Partido Comunista va a llamar a votar en contra, el Frente Amplio va a llamar a votar en contra. ¿Qué van a decir? La redactó la derecha, no nos pescaron. Entonces, adelantemos escenarios políticos, porque es lo que se nos viene. Sí, sí, de todas maneras. ¿Tú te imaginas en un escenario de Boric llamando a aprobar o a rechazar? Yo no me imagino un escenario donde esté la derecha, José Antonio Kast, de Chile Vamos, y el Partido Comunista en la misma vereda. No lo veo. No lo veo, y no porque me caigan mal los comunistas, ¿ya? Varios de ellos sí, pero su ideología no es compatible con la mía. Mi doctrina dista mucho de su ideología. Entonces, cuando ellos lo que hacen es defender modelos conceptuales de democracia que se alejan de los que yo entiendo, de los que yo defiendo, de los que a mí me gustan, de los que garantizan derechos fundamentales, yo veo muy difícil que estemos en la misma vereda porque conceptualmente no estamos en la misma cancha política. Yo creo, y la derecha cree, en la democracia liberal representativa, con toda una conceptualización de la libertad, de las garantías fundamentales, de la parte dogmática y la parte orgánica de una constitución, que nos hace creer en ciertas ideas que están ancladas en el concepto de la libertad. Desde un liberal clásico, un humanista, un conservador, tenemos una matriz ideológica que es bastante clarita, que se enmarca dentro de las reglas del juego, que es la democracia liberal representativa. Esto puede sonar muy de perogrullo, pero hace 30 años no lo era. O sea, hace 30 años tú tenías un partido socialista diciendo vamos a tomarnos las armas porque es la única forma de conseguir el poder. Esa es la realidad de la izquierda en Chile. Hace meses tú tenías a diputados como Luis Cuello o a Camila Vallejo cuando era dirigente estudiantil señalando que ellos no descartaban la vía armada. Mira, esto es táctica para ellos, porque en la estrategia su modelo sigue siendo el mismo. En la táctica ellos pueden ir cambiando su herramienta, ¿cierto? Pero ellos no creen en mi mismo concepto de democracia, ellos creen en otra democracia. Una democracia que no sé dónde existe, porque dista mucho de la que yo creo, pero convérsalo con ellos y ellos te van a decir, yo creo en la democracia directa, creo en la democracia popular, participativa, incidental, de base, de mayoría, de asamblea. Ah, mira tú, ¿qué significa eso? Significa que el pueblo organizado a través de las decisiones de carácter colectiva puede tomar e incidir en la decisión que al mismo tiempo adopta el representante político, que puede ser destituido por la misma asamblea si así el pueblo organizado. Yo no creo en eso, amigo. Entonces, si no estamos de acuerdo en esa matriz básica de entender que nosotros elegimos a nuestros representantes, que la soberanía reside en la nación y se ejerce por el pueblo a través de elecciones periódicas, actos de autoridad y plebiscito, ¿te puedes poner de acuerdo en cuestiones que son accesorias, como por ejemplo los emblemas patrios? No, muy difícil. Para ellos, para mí no son accesorios, ya son muy importantes los emblemas patrios porque dan origen al concepto de nación en su conjunto en la historia, tradición y costumbre. Salgamos de ahí.
creemos en modelos distintos. Entonces, ¿tú crees que vamos a estar en la misma vereda? ¿De verdad? No, no puede ser. No puede, conceptualmente no puede ser. Un comunista no podría estar en la misma vereda conceptual que una persona de derecha. Y los que se van a bajar del carro en esta basada son ellos, porque el modelo de ellos era el modelo de la Convención Constitucional, con 11 naciones, con sistemas plurales de justicia, con fragmentación, con segmentación, con confrontación, sin derecho de propiedad consagrado como corresponde, sin derechos de agua, limitando la libertad de emprendimiento, con un Estado totalitario, con un Estado prestador de servicios, dejando en la ambigüedad absoluta la propiedad sobre los ahorros provisionales, estableciendo modelos en materia de salud que tendían hacia los sistemas únicos. No creemos en lo mismo y dejemos de mentirnos, no creemos en lo mismo. Yo tengo que dialogar con la centroizquierda. Ahí tengo que ponerme de acuerdo y ahí sí tengo que decir, oye, ¿cuál es el marco mínimo? Y ese marco mínimo ya lo acordamos. Si ya están las bases constitucionales. Si tú revisáis las bases, el único problema que había, conceptual, era el Estado social y democrático de derecho. Y finalmente quedó con una redacción distinta, que dice que Chile se organiza, y eso ya te cambia la lógica del concepto. O cuestiones tan... Y esto de verdad es así. O sea, los que nos dedicamos un poquito amateurmente al derecho constitucional, sabemos que cada coma, cada punto seguido, el orden de un texto constitucional es importante para la interpretación del mismo. Entonces, cuando tú hablas de un Estado social y democrático de derechos, no es lo mismo que hablar de un Estado social y democrático de derecho, sin la S. De verdad es distinto. Entonces, desde el momento en que los técnicos acordaron que Chile se organiza como un Estado social y bla, 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 la interpretación va cambiando. Desde el momento en que hay una indicación, esto es súper importante, que hay una indicación que quiere modificar el orden del texto constitucional que propuso el comité de expertos y poner en el artículo primero el orden de la subsidiariedad, personas, familia, cuerpo intermedio, estado de servicio de la persona, yo digo, chuta, vamos bien. O sea, bien, porque ese artículo es el que te va a marcar la interpretación del resto de los artículos. Y eso es fundamental. Para los que somos de derecha, es fundamental. Si no está consagrada la estructura social de la subsidiariedad, es porque perdimos la lucha cultural. Y eso no puede suceder en nuestro sector. Exacto. No, está perfecto. Además que coincido, nosotros ya en programas anteriores habíamos visto el tema de del orden, ¿cierto? Dentro de los primeros artículos, que es sumamente importante y muy distinto a lo que vimos en la Convención Constitucional. Vamos entonces un poquito a la actualidad. Fíjate que fue aprobado, dice, es deber del Estado de las personas promover la protección de animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través, bueno, hasta ahí, Oye, hasta ahí llegó. Hay un mar de diferencia con lo que era la Convención Constitucional. Mira, quédate con esa. Sí. Es deber del Estado y las personas promover la protección de los animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de... Acá está. No, hay de cambiante. Pero quédate con esa, ¿no? Vuelvo al anterior, porque me interesa solamente el encabezado. Es deber del Estado y las personas promover. Lo que está bien, porque una constitución lo que hace es promover la generación de bien común, ¿cierto? Entonces, se promueve el bien común. El bien común no se crea, porque desde el momento en que el bien común se crea es que el Estado está otorgando las condiciones. Se promueve para que sean las personas, la sociedad civil, la que a través de sus propias individualidades y sus proyectos de vida colectivos, familiares, puedan conseguir un bien común que se va conjugando en el articulado y tramado social de la comunidad, ¿cierto? Porque nosotros somos comunitaristas, no somos colectivistas como los amigos de izquierda. En la convención anterior se hablaba de los animales como sujetos de derecho. Sí, claro. O sea, esa era la discusión. Si los animales eran, si el animal te podía demandar. Yo estoy siendo gráfico, me estoy burlando, sí, me estoy burlando. Porque de verdad era descabellado. O sea, animales como sujetos de derecho. Esa fue la discusión durante meses en la convención para establecer finalmente que los animales eran sujetos de especial protección, porque ni siquiera logramos eliminar el concepto de sujeto. Ya no eran sujetos de derecho, eran sujetos de especial protección. Eso es relevante porque sigue existiendo la palabra sujeto. Y en derecho existen los sujetos de derecho, y los sujetos de derecho son los que tienen la capacidad de contraer derechos y obligaciones, ¿cierto? De vincularse contractualmente. ¿Lo puede hacer un animal? No, claro. No. Y va más allá del derecho, es una cuestión de carácter ontológica, de lo que nosotros entendemos de protección de bienes superiores. ¿Qué es lo más importante del entramado social? ¿Qué es lo más importante? La persona. Y la persona tiene que tener una protección adicional
porque no es lo mismo la persona que el medio ambiente, no lo es. Aunque ellos intenten equipararlo, no, el ser humano está por sobre. Por supuesto. Esa es mi visión religiosa, soy católico, no lo puedo evitar. Pero es nuestra conceptualización y es nuestra doctrina, que es una doctrina transversal que yo en la derecha, independiente si soy católico o no, porque al menos algo de derecho natural tenéis que tener en tu cabeza y tenéis que entender que los derechos fundamentales son anteriores al Estado, si no, estáis perdidos un poquito en la derecha. No se entendería que una persona de derecha no entendiera que los derechos humanos son anteriores al Estado mismo y que el Estado los reconoce más no los crea. Cuestiones básicas. Entonces, yo de verdad veo este proceso y lo veo con envidia, porque a mí me tocó estar en el anterior. Entonces, yo hasta el día de hoy estoy con psicólogo, porque no logro superar lo que fue el trauma de ver a la tía Pikachu corriendo por los pasillos del ex Congreso de la República. 200 años de historia mancillados por el pelado Bade o por un cabro chico que votaba desde la ducha. Esto es distinto. Esto es muy distinto desde lo jurídico y desde lo formal. Exactamente. Bueno, aquí vemos entonces las votaciones. Siempre hay 4 abstenciones al menos. El baile nacional es la cueca y su deporte nacional es el rodeo. Por supuesto que los animalistas saltaron. Dice, todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chilenos, tales como la música, la artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros. Y eso me imagino que fue votado de forma transversal con todo verde. No, pues, 4 Obvio que no, por eso yo te digo, claro. no tenemos el mismo concepto de nación. Si partamos de lo básico, nosotros entendemos la nación como una homogenización de ciertas personas que comparten tradiciones, costumbres, identidad, idiosincrasia misma, que se han construido con el paso de los años y que habitan en un lugar territorial delimitado. Elementos básicos de la nación. Ellos no. Ellos creen en la plurinacionalidad. Entonces, cuando tú hablas de la identidad chilena, eso les genera urticaria, se les paran los pelos, porque ¿cómo vamos a tener una identidad? Somos varias naciones. Sí. Si no te pones de acuerdo en eso, ¿tú crees que te vas a poner de acuerdo en el rol no sé, el Consejo de la Magistratura respecto de la designación de los jueces? Está difícil. Me llegó un video del Partido Republicano con las enmiendas que se aprobaron ayer, orgullosos ellos de haber participado, por supuesto. Vamos a revisar esas imágenes. Atención. Extra, extra. No más falta de respeto a nuestra bandera, nuestras tradiciones chilenas ni a nuestra canción nacional. Porque hoy, en el Consejo Constitucional, después de mucho trabajo y acuerdos, se aprobó que Chile seguirá siendo Chile. El Chile que todos queremos, el de nuestra bandera, nuestras tradiciones, el del himno cantado con el corazón, hoy quedó consagrado en esta Constitución. Te quiero recuperando tu bandera, tu canción nacional y tus tradiciones. Te quiero, Chile. Ahí escuchábamos a Paul Esfer entonces en Te quiero, Chile. Rapidito entonces. ¿Cómo? Estaba en la base. ¿Estaba qué? En las bases, sí, claro, sí, no te había escuchado. Los emblemas patrios son el escudo, el himno y la bandera. Así es. Artículo 8, entonces voy a hacer una visión rápida. Dice, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los conceptos de esta Constitución obligan tanto a titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará la responsabilidad y sanciones que determine la ley. Ahí muy en la línea del artículo 6 y 7 de la Constitución actual, principio de legalidad. Sí, exactamente. Es exactamente el mismo texto, no solo de la Constitución actual, sino que viene de varias constituciones anteriores. Entonces se aprobó por unanimidad. Fíjate que están todos verdes. Piensa que en el proceso anterior eso estaba en jaque. Eso estaba en jaque, de verdad, en el proceso anterior. Exacto, se habían olvidado de nuestra historia constitucional tan rica, como decía al principio Pancho. Unidades de propósito, Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales. Este capítulo 13 también se aprobó completamente. Vamos a ver las votaciones. Ahí está, unidad, claro. Entonces, todo nuevamente, aprobaron. Te tengo que hacer el paréntesis. A mí me tocó el proceso anterior ser asesor de la Comisión 5. Y trabajar en la Comisión 5 con mi amigo Fontaine, con Rodrigo Álvarez, con Pablo Torose, con Roberto Vega. Éramos 5 de 17, que era la Comisión de Medio Ambiente. La discusión en esa comisión era cuántos derechos iba a tener la naturaleza.
ni siquiera estábamos discutiendo la calidad de sujeto de derecho porque ya lo era. Ajá, porque el modelo era desde que el medio ambiente era sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución de Bolivia y de Ecuador así lo decían. Entonces, en la línea del nuevo constitucionalismo latinoamericano, no nos íbamos a quedar atrás, pues había que ganarle, había que meterle más derecho al medio ambiente para ganarle a Bolivia y Ecuador. Esa era la discusión. Entonces, con principios tan descabellados como consagrar a nivel constitucional el principio precautorio. Y el principio precautorio significaba que ante la sola posibilidad de que se pudiera afectar el medio ambiente se debía paralizar el trabajo de cualquier tipo de obra. Eso implicaba paralización de todos los proyectos de desarrollo total. O sea, ni siquiera había que distinguir entre proyectos que se sometían al sistema de evaluación de impacto ambiental y los que no. Porque bastaba con que dijeran esto va a afectar el medio ambiente y eso se paraliza. Todo afecta al medio ambiente. Todo. Entonces, y la acción del hombre siempre va a afectar el medio ambiente, salvo que alguien no tenga sistema digestivo, que sería muy raro. Entonces, todos estamos constantemente afectando el medio ambiente. Y acá ellos tenían una especie de pelea personal, de una batalla propia, cultural, no sé cómo definirla, pero ellos consideraban que el medio ambiente tenía que estar al nivel del ser humano. O sea, esa era la discusión. Acá tú, en ese pequeño párrafo que tú me leí, me hablaste de promover, de respetar, de desarrollo sustentable, sostenible, conjugando. Es muy distinto. Exactamente. Es muy distinto. Sí. Bueno, sigamos entonces adelante. Te quiero proponer hablar de una enmienda del Partido Republicano que ha sido bien polémica, particularmente de la reclusión domiciliaria para los mayores de 75 años. Quería saber tu opinión. Yo creo que... Porque dicen, perdón, desde las izquierdas dicen que no, porque estas personas son violadores de derechos humanos y habría un acuerdo, me parece que es el Acuerdo de Roma, que no permitiría que estas personas en particular tuvieran ese beneficio de transitar desde Punta Peuco, por ejemplo, hacia su domicilio. Quería saber. Mira, acá hay un tema que yo creo que también escapa de lo jurídico netamente y que es valórico. Y de fondo es, o ético al menos. ¿Desde qué momento la justicia deja de ser justicia y pasa a ser venganza? Entonces, cuando tú ves enmiendas que lo que buscan es garantizar un derecho humano digno de la dignidad de una persona, piensa en una persona senil, de 80 años, de 85 años, que no sabe dónde está parado, que no tiene conciencia de lo que es, que está en sus últimos días. ¿Dónde lo querís? ¿Lo querís en la cárcel o lo querís con su familia? Y es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. Yo lo prefiero con su familia. Soy bien tajante con eso. Y lo prefiero al cuidado de su familia, porque ya no es un peligro para la sociedad. ¿Ah? No lo es. Entonces, creo que esa discusión hay que darla. Yo me manifiesto a favor de la dignidad del ser humano, de una persona que está en esas condiciones, debería estar acompañado de sus seres queridos, debería estar rodeado de su familia, debería pasar sus últimos días de vida con la gente que le da cariño, porque la justicia ya se hizo. El resto es venganza, de verdad venganza. ¿Es esto una materia constitucional? No. No, seamos sinceros, esto no debería estar regulado en la Constitución y por eso hay proyectos de ley que se están trabajando en esta materia. De hecho, ahora se está discutiendo en el Congreso un proyecto similar de estas mismas características. Entonces, no sé si llega a tener buen puente esta indicación o cómo puede afectar la opinión pública y cuánto vaya a crispar, no a la izquierda, porque la izquierda se va a crispar igual y me da lo mismo. ¿Cuánto va a crispar a la centroizquierda? Porque ahí sí tenemos que ver la posibilidad de conversar, porque ese 62% no lo veo replicándose en el plebiscito de salida y hay que construirlo. Sí, vamos a revisar una cuña del profesor Carlos Frontaura, que recordemos fue el único comisionado, la única persona parte de la comisión experta mencionado por el Partido Republicano. Del Partido Republicano, exactamente. Atención con esa cuña. Se ha hablado respecto de dos normas. Una viene por una IPN, o sea, tenemos la obligación de considerarla, que es que los mayores de 75 años puedan impetrar el cumplimiento alternativo de pena mediante reclusión domiciliaria, y la enmienda 28.2, que se refiere también a la posibilidad
de que las personas mayores de 75 años o que presen enfermedades terminales debidamente calificadas cumplan la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. En este caso se ha hecho bastante alusión al Tratado de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el artículo 110 de dicho tratado, cuando se refiere a los requisitos que aquí más o menos se han, o a las condiciones que aquí más o menos se han esbozado, señala expresamente que se está refiriendo a aquellos casos en que se habla de la reducción de la pena. Ninguna de las dos normas, ni la IPN, ni la norma, ni la enmienda está hablando de reducción de pena. Está hablando de un cumplimiento alternativo. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es reducir la pena, otra es establecer que el cumplimiento de dicha pena se va a hacer de una manera distinta a la que se está haciendo. Por eso me parece que es un exceso sostener que habría impunidad por el hecho de que una persona en estado terminal o con vejez o lo que sea va a cumplir la pena. No lo va a cumplir en el lugar de la cárcel, sino en su domicilio, digamos, ¿no? Eso no es una reducción de pena, no es impunidad. Puede considerarse un beneficio, en fin, podemos discutir todo eso, pero seamos, me parece a mí, precisos técnicamente al hablar en esta materia. El Estatuto de Roma no contempla ni prohíbe la posibilidad de un cumplimiento alternativo de la pena. Solamente prohíbe, o más bien establece reglas o condiciones o requisitos o elementos para los efectos de la reducción de la pena. Ninguna de las dos enmiendas propuestas acá, que pueden ser buenas o malas y se pueden discutir naturalmente, son reducción de la pena y por lo tanto me parece que técnicamente, igual que en el caso anterior, no podemos invocar esa situación. Dejo planteado sí a mi querido amigo y consejero. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar porque pues, le habla directamente a Jerko Lubetich, porque ellos justamente dicen que esto sería impunidad y bueno, Carlos Frontaura insta a la izquierda hablar y ser precisos en sus términos, ¿cierto? Que no sería impunidad, porque también citaban este Estatuto de Roma, ¿cierto? Como que lo estuviésemos vulnerando a través de la IPN y a través de la enmienda. Y la verdad que él deja muy en claro esto. Y también el domingo vimos en Mesa Central al presidente Piñera refiriéndose a este mismo tema. Atención con ese video. ¿No? Nosotros implantamos una doctrina. De hecho, como presidente, a mí me tocó indultar a algunas personas, civiles y militares, y también propusimos un proyecto de ley. ¿En qué consistía? Yo creo que el derecho a la muerte digna es un derecho universal. Y por tanto, nuestra propuesta era... Haya hecho uno lo que haya hecho. No estamos exculpando lo que hizo, estamos diciendo que toda persona, incluso el peor de los criminales, tiene derecho a morir con dignidad. Eso es un principio cristiano esencial. Y por eso nuestra propuesta era que si una persona estaba con una enfermedad terminal, es decir, al borde de la muerte, reemplazar el arresto en una cárcel por arresto domiciliario, y en la mayoría de los casos era arresto hospitalario, porque iban de la cárcel al hospital, a donde morían. Eso yo creo que es humanitario. No tiene nada que ver con perdonar, justificar o hacer ambiguo los atropellos a los derechos humanos. Es un tema por eso, de que sea solo por el simple expediente de la edad, ¿le parece que se puede leer como... Es que en algunos casos hay personas que pueden haber cometido crímenes horribles y que acaban de ser encarcelados. Y por tanto, con ese criterio saldrían sin haber cumplido ninguna pena. Tal vez uno podría explorar que se ha cumplido la mitad de la pena, ¿cierto? Y está en condiciones... Pero yo sí creo que la razón humanitaria, por la dignidad de la vida y la dignidad de la muerte, amerita que las personas puedan morir en forma digna y no en una cárcel. Muy bien, entonces justamente en la misma línea que lo que nos hablaba Pancho hace unos momentos, ¿no? De la dignidad de la muerte. Tres elementos. El primero, en el primer video vi a mi compadre Fernando Peña al fondo, que parece que está siendo asesor de la convención, así que le mando un saludo, aunque no sé si no está yendo, pero lo vi ahí atrás de Carlos Frontaura. Segundo, ¿qué diferencia hay entre Carlos Frontaura, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, y redactor, creo yo, de uno de los mejores libros de subsidiariedad que yo leí, o que es del Instituto República, precisamente, Subsidiariedad, Libertad y Justicia, muy buen libro,
y Alexis Cortés, el comisionado Partido experto del Comunista. Partido Comunista, con todo el cariño del mundo, pero no estáis no podía entrar ni siquiera a la discusión, pues, amigo. Si la discusión se está dando entre pesos, como decía don Sergio Nofrejar, hay peleas de perros grandes, ajá, y hay peleas que los perros chicos no tienen que dar. Entonces, Frontaura te explica con pera y manzana que no es lo mismo conmutar la pena que un cumplimiento alternativo de la pena, o sea, de entender el desde. El problema es que los amigos de izquierda son muy buenos para la generación de conceptos vacíos, del eslogan habitual, publicitario, comunicacional. Por eso, por ejemplo, cuando se comenzó el proceso de las enmiendas, más de 1000 presentadas, ellos crearon un concepto. Y el concepto no fue hablar de las enmiendas en particular, porque saben que en el debate jurídico siempre hay dos visiones. Si acá no está Fernando Atria con su Biblia pontificando desde el Olimpo y diciendo yo tengo la verdad, muchachos, síganme con mi Mesías Jorge Baradit. No, si esos muchachos ya dieron la cacha, ya nadie los respeta académicamente. Eso ya no pasa. Acá tú puedes argumentar jurídicamente desde dos puntos de vista distintos. El problema que de fondo que ellos tienen es que no se metieron en esa discusión. Ellos crearon un concepto. ¿Cuál fue el concepto que instalaron en la agenda pública las últimas 3 semanas? Retroceso civilizatorio. Y esa es la cuña, y la cuña la repitieron todos como mantra. ¿Por qué? Porque no se quisieron meter al detalle. ¿A qué detalle te vaya a meter? ¿A la enmienda que acabamos de aprobar respecto a la protección del medio ambiente? ¿De verdad te vaya a meter? ¿Eso es un retroceso civilizatorio? ¿Respetar la bandera, el himno y los emblemas patrios es un retroceso civilizatorio? ¿Establecer que el rodeo es el deporte chileno cuando lo es en la práctica? Porque es el deporte de Chile. ¿Tú crees que es un retroceso civilizatorio? No, córtala. Entonces, estos dos elementos. Tercer elemento, somos gente que nos movemos por principios y por valores y por doctrina. El presidente Piñera decía, somos cristianos. Sí, somos cristianos, pero yo soy católico. Dentro del cristianismo yo soy católico. Y yo guío mi acción por la doctrina social de la Iglesia, lo tengo clarito. Y hay principios angulares en esa doctrina social de la Iglesia. Dignidad del ser humano, familia, cuerpo intermedio, subsidiariedad englobándola, solidaridad, sin duda, como principio complementario, no por sobre la subsidiariedad como entienden algunos destacados personeros de la centro-derecha, hay que decirlo, porque no les gusta que les digamos que son de derecha porque tiritan un poquito, que están un poquito perdidos, deberían estar en la democracia cristiana, pero eso es otro tema, porque le prenden pelita a Konrad Adenauer y no va a hacer que no rejarpa. ¿Para qué nos vamos a meter en eso, cierto? Salgamos de ahí. Sí. Pero el principio básico es la dignidad del ser humano. Entonces, cuando el presidente Piñera decía, bueno, veamos la posibilidad de que si está condenado muy viejo, cumpla al menos la mitad de la pena, la lógica sigue estando equivocada, porque eso no es lo que importa. No es cuánto tiempo estuvo preso, es la dignidad de esa persona en el solo hecho de persona, de concepto humanitario. Si te condenaron a los 85 años, no quiere decir que tengáis que estar hasta los 90 y los 90 salir. Lo que importa es si tu condición de persona te va a habilitar para cumplir tu pena en la casa, en el hospital, junto a tus seres queridos. Porque no es impunidad, eso también es falso, eso es mentira. Nuevamente la izquierda mintiendo. Lo que estamos buscando es otorgar, porque yo estoy de acuerdo con el presidente Piñera, el derecho a la muerte digna. Tenemos derecho a morir con dignidad, a morir rodeados de nuestros seres queridos, a que la justicia sea justicia y no procesos de venganza, si no cortémosle la cabeza, pesquémosle la cabeza y cortémosle en la plaza pública, y listo, se acabó y todos felices, y hacemos una ronda a San Miguel al lado y decimos, en Chile se aplica la venganza, listo, está bien, no sé, ley del talión, quién sabe. No, hay principios que están por sobre el marco jurídico, porque son derechos fundamentales inherentes al ser humano que están reconocidos con anterioridad a la creación del mismo Estado, entre ellos la dignidad del ser humano. Y eso es un tema de fondo, sustancial, que deberíamos estar todos de acuerdo y no lo estamos. Entonces, está difícil llegar a acuerdo. Sí, así es. Bueno, pero espero que toda la derecha se cuadre con esta enmienda y podamos también conquistar corazones en la centroizquierda, ¿no? En fin, pasemos en honor al horario, ya vamos a dejar la pauta un poco atrás, mi querido Pancho, y vamos a nuestra sección. Yo te había comentado de esta sección a favor o en contra. Entonces yo te doy un concepto y tú me dices si estás a favor o en contra. Y yo como buen político te lo voy a explicar sin contestarte. No, por favor. Vamos entonces con el primer concepto, Pancho. Indulto. ¿Qué entendemos por indulto? No, en contra. En contra.
Sí, Es sobre decir, todo tú sacarías los esta... indultos especiales sí, los indultos generales no. Ya. Es muy distinto el indulto a dedo que el que aplicó el presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Con estos 13 indultados en diciembre del año pasado, entre ellos Jorge Mataluna, a los indultos que aplicó Sebastián Piñera, que son indultos generales, por condiciones humanitarias, que se aprueban en el Congreso de la República como leyes de la nación. Entonces, esas las mantendría, y los casos de indultos particulares, yo al menos le pegaría una revisada a la ley especial que reglamenta esa materia, porque no puede ser que haya, no me acuerdo si es el artículo 6 o 7 de esa ley en particular, que dice, bueno, básicamente todos los requisitos anteriores, si el presidente de la República considera que se los puede pasar por ahí mismo, se los puede pasar por ahí mismo y puede indultar igual, pero tiene que argumentar. Chuta, ese artículo hay que modificarlo. De todas maneras. No está redactado como digo yo, tiene una redacción jurídica. Me imagino. Cuéntame, número 2, desarme de la población civil. Yo no tengo armas, nunca tendría armas, cada día lo pienso un poquito más, pero defiendo fuertemente el derecho de cada ciudadano chileno a portar su arma bajo el marco legal para legítima defensa. Perfecto. Estado social y democrático de derecho. Subsidiariedad. Eso es un no. ¿Son compatibles? Son compatibles, pero depende mucho de la redacción, porque es muy distinto un Estado social y democrático de derechos consagrado en la Constitución de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, o entender el Estado social, democrático, de derechos, como lo hace la Constitución de Alemania. Entonces, depende a quién estemos mirando. Por eso es tan importante el artículo primero del texto constitucional que nos propongan. Si dice persona, familia, cuerpo intermedio, Estado al servicio de la persona, listo. Después pongámosle todo lo que queramos para abajo, pero eso tiene que ir. Hay varios comisionados que indican o señalan que ya hay un Estado social y democrático de derecho, tal como hay un Estado subsidiario. Yo te diría que sí. A través del cierto de cómo es Chile hoy día, que entrega subsidios, que tenemos Por salud. definición, el Estado tiene que estar al servicio de la persona, por definición. La mayoría de los chilenos somos usuarios del Estado, nos guste o no nos guste. Yo soy FONASA y somos 14 millones de personas que estamos en FONASA. La gente que utiliza el servicio público está recibiendo subsidio estatal. La gente que está hoy día en colegios estatales está recibiendo subsidio estatal. La gente que está en colegios particulares subvencionados está recibiendo subsidio estatal. La gente que ha aplicado la ley Auge en su momento, como mi familia, está recibiendo un subsidio estatal. Porque un chileno promedio como la mía, con familia como la mía, no podía pagar una cuenta hospitalaria como la de mi viejo cuando le dio un paro cardíaco con cirugía de corazón abierto por 45 millones de pesos. No nos daba. Y que te la bajen a 7 palos a una familia de clase media, a través de la ley Auge, es dejar de vender la casa y vender el auto. Es muy distinto. Entonces, en la práctica, el Estado, por definición, tiene que estar al servicio de la persona. Entonces, hay que ir viéndolo. O sea, tú también estás de acuerdo con esa idea de que ya existe un Estado social y democrático de derecho subsidiario, ¿sí? Hay un Estado que está al servicio de la persona. Veamos cómo lo conceptualizamos, pero sí. Muy bien. Protección a la vida del que está por nacer. 100%. Definición de principio. Eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No, para nada. Mantenerlo. Modificarlo, verle todas las regulaciones que tú queráis. Pero si hay alguien que demostró que se la iba a jugar por la defensa del Estado Democrático de Derecho, fue Sergio Mico. Cuando el Partido Comunista le decía que tenía que declarar que en Chile habían presos políticos o que se habían vulnerado sistemáticamente los derechos humanos, fue Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que dijo, no, acá ocurrieron vulneraciones a los derechos humanos, sí, que se dieron dentro del contexto de la protesta social, pero acá no hay sistematicidad y en Chile no hay presos políticos. Eso es importante. Como está hoy en día no nos gusta, porque está ultra politizado y está de verdad plagado de activistas. Eso es verdad, pero eso no quiere decir que vayamos a eliminar la institución. Modifiquemos la institución, hagámosla mucho más objetiva, pongámosle controles, pero no eliminarla. No, defensa absoluta de los derechos humanos, yo ahí no me pierdo. Liberar del pago de contribuciones a la vivienda familiar, esta enmienda republicana que también ha sido bastante controvertida. Oye, a mí me encantaría. Yo escuchaba el otro día a estos muchachos de izquierda decir, ¿cómo le vamos a eliminar el impuesto territorial a los inmuebles? Que es básicamente pagarle al Estado por una propiedad que yo ya pagué para poder vivir en la propiedad que es de mi propiedad. Es paradójico en sí mismo. Ahora, ellos decían, ¿pero cómo? Si acá el 80%, 76% de los inmuebles no pagan el impuesto. Bueno, yo vivo en un departamento de 60 metros cuadrados en Santiago Centro y pago. Entonces, yo soy súper rico también. Yo estoy en esa categoría para ellos. Yo soy parte de los privilegiados de este país, no tenía idea.
No sabía que yo era parte de los privilegiados de este país. Qué rico enterarme ahora, gracias a ellos, que yo también soy un tipo que pertenece a la cuota 1000. No tenía ni idea. Entonces, si fuera por mí, yo creo que los que vivimos en Santiago Centro no somos personas precisamente de la elite económica de este país. Creo que por el contrario, tenemos el riesgo constante de que nos asesinen en nuestras casas. Entonces, Además, no da. Pancho, pensando en que quieren dejar, ¿cierto?, el derecho a la vivienda propia, digna, etcétera, ¿cómo al mismo tiempo el Estado te va a poder quitar tu derecho, ¿no?, a la vivienda propia a través del no pago de contribuciones? A la tercera creo que ya te están haciendo remate de la propiedad. O sea, ¿cómo se entendería un derecho a la propiedad con esa limitación? Sin garantía, en definitiva. Porque es una deuda. Y desde el momento en que es una deuda, tiene la posibilidad de accionar para el cobro de la deuda. Y desde el momento en que entras en un juicio ejecutivo, da lo mismo que sea tu ejecutor, está la posibilidad del mandamiento de ejecución en embargo, que es parte del trámite de un juicio ejecutivo. Entonces, el objeto de una deuda es que tú la pagues. Y desde el momento en que esa deuda es una deuda civil y no natural, y tiene la obligación de cumplirse, yo como acreedor te puedo hacer esa deuda ejecutable en cualquiera de tus bienes. Si es tu casa, es tu casa. Y esa es la disyuntiva, precisamente. ¿Cuánto vamos a proteger ese derecho a la vivienda digna, adecuada, que les gusta tanto a estos muchachos? Exacto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ya son las 10 de la mañana, así que te vamos a dejar libre para que sigas con tus actividades diarias. Muchas gracias, Pancho, por estar hoy día acá. Has sido súper claro. Bueno, como siempre, siempre te vemos en los distintos programas de televisión, también en la radio, siempre te escuchamos. Así que muy agradecida y espero que poder contar contigo para una próxima oportunidad. Tarín, yo feliz, siempre que tengamos tiempo y disponibilidad para poder estar conversando un poquito de política y actualidad, lo vamos a realizar. Muy contento por la invitación, amiga mía. Un saludo a todos los muchachos del Instituto República, un saludo a toda la gente que nos estuvo observando en este programa que estuvimos realizando de Espejo Constitucional. Un abrazo, no solamente un saludo a mi compadre, el profesor Luis Silva, con quien venimos trabajando y haciendo pega política hace 3 o 4 años, te diría yo. Lo acompañamos cuando mi amigo fue candidato a diputado y a consejero en el proceso anterior. Allí andábamos en la zona sur de Santiago haciendo puerta a puerta y operativos sociales para ayudar a los vecinos. Así que un abrazo a la distancia, compadre. Hace rato que no lo veo en Sin Filtro, así que le paso el dato al tiro. Se nos ha arrancado un poquito de Sin Filtro, así que tenía que ir a su casa, pues, amigo. Y un saludo a toda la gente que nos estuvo siguiendo este programa e interactuando con nosotros. Muy contento por la invitación, amiga mía. 100% disponible y nos estamos viendo a futuro. De todas maneras, que tengas un lindo día, Pancho. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos entonces a Pancho Rego que nos vino a contar todo lo que le pregunté, maravilloso entonces. Y bueno, les recuerdo, a ver, lo vamos a poner aquí en pantalla, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activa las notificaciones clicando sobre la campanita para que YouTube te avise de cada nuevo contenido. Y también dale like a este programa, comenta y comparte en tus redes sociales con el hashtag Espejo Constitucional. Les cuento que Espejo Constitucional está en todas las redes sociales, así que nos puede buscar como Espejo Constitucional en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. El próximo martes los espero con otro nuevo espacio, con un nuevo invitado. Así que estamos en contacto y será hasta el próximo martes 9 de la mañana. Chao, chao.